Las organizaciones no gubernamentales, aquellas asociaciones sin fines de lucro, que están diseminadas en el marco provincial, muchas de ellas están vinculadas a distintas problemáticas sociales y no dejan de ser importantes porque la interacción con el gobierno provincial y nacional genera acciones que coadyuvan y evolucionan para lograr una efectiva inclusión en los distintos casos. Y en esta oportunidad entrevistamos al señor José Waldegaray, que es presidente de la Asociación de Personas con Multidiscapacidades con asiento en Relicó, que nos explica cómo trabajan ellos y cuáles son, en forma conjunta con los padres, las acciones que llevan a cabo para la atención de las personas. Yo coordino la provincia de La Pampa, de APEMU, y, bueno, y también participo del Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad por Zona Norte. Y a pesar de que la asociación es de personas con multidiscapacidad, no es solamente concientizar la información sobre las personas con discapacidad, sino todo tipo de discapacidades y acompañar. Y hemos venido realizando jornadas de comunicación, de sociabilizar la información. Y bueno, desde hace ya un tiempo que nos viene acompañando el Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección de Discapacidad de la provincia. Y bueno, y cuando hablamos un poco de inclusión, ¿no? Creíamos conveniente que se necesitaba realizar un curso de lengua de señas básico en lo que es la zona norte, y trajimos la inquietud a Magalí y Rodrigo. Y bueno, tuvimos la suerte de que nos acompañen, nos auspicien, y el 11 de abril, va a ser el sábado 11 de abril, si bien ya hubo una charla informativa, pero se va a dar comienzo a este curso básico de lengua de señas. Y realmente con un importante, bastante gente, no solamente de Relicó, sino tenemos gente de Alta Italia, Intendente Alvear, Palucho, Valparaíso, Hilario Lagos, Rancul, Parera, Huica, Renancó, Ingeniero Luigi, un montón de gente interesada para realizar el curso, desde personas, desde docentes, directores de talleres protegidos y bueno, público en general que está acompañando y que está interesado en esto que es tan importante, ¿no? A partir de esa extensión que hacen, ¿cierto? ¿Tienen en tiempos así lógicos y acotados o cortos respuestas favorables a las problemáticas que ustedes plantean, que por cierto son importantes para que la gente los ayude a ustedes? Sí, realmente sí, las respuestas se tienen respuestas favorables. Como decía siempre Magalí y Rodrigo, que se ha avanzado mucho, falta bastante, pero también tenemos que ser conscientes que se avanzó mucho. Y no solamente las respuestas favorables en lo que es a nivel provincial. En multidiscapacidad tuvimos la suerte de presentar un proyecto en el 2012 sobre crear la multidiscapacidad como entidad única, y bueno, tuvimos la suerte que el año pasado, a fines del año pasado, ese proyecto se firmó y va a salir por ley, ¿no? De esta manera vos estás diciendo que la multidiscapacidad como concepto unificaría todo tipo de discapacidades, o sea, la definición conceptual sería multicapacidad, discapacidad. Cuando hablamos de multidiscapacidad estamos hablando de personas que tienen dos o más discapacidades, ¿no? Y lo que se trata y lo que se está tratando de hacer es de que en un solo lugar se puedan atender a todas, unificar las discapacidades en un solo lugar, ¿no? Cuando vos te referías a la atención, te estás refiriendo a la atención terapéutica. Exactamente, donde haya un centro de rehabilitación donde se puedan atender ahí las personas con multidiscapacidad. También estamos trabajando con el tema de lo que es las personas sordociegas, y realmente se están encontrando respuestas favorables. Cuando vos hablabas de las comunidades a las cuales van a asistir a ese congreso, esa reunión, no me quiero olvidar que muchas localidades son pequeñas y no gozan de las instalaciones
o de los centros terapéuticos. ¿Cómo se le arreglan esos padres o esas personas para acceder a esos centros de rehabilitación? Y en este momento tenemos Pico y bueno, lo más cerca es General Pico y Santa Rosa, ¿no? Sí. En este momento la gente que necesita ese tipo de rehabilitación tiene que viajar a esos centros terapéuticos. En el marco provincial podríamos decir que en virtud de las discapacidades que ustedes tienen ahí en la asociación, ¿están atendidas todas dentro del marco provincial? Sí, sí, sí. Como están atendidas, están atendidas todas. Sí, sí, sí. No hay inconveniente. No, realmente no. Por ahí inconveniente como surgió hoy de alguna obra social que por ahí no quiere cubrir, pero lo que es a nivel provincial se atiende. Con el tema de las pensiones o subsidios, no sé cómo llamarle, ciertas recompensaciones que tiene la persona en sí o el marco familiar, ¿provienen todas del ANSES o vienen de otros tipos de organismos? No, yo calculo que, no sé, yo creo que es provincial. Por lo menos no tampoco es que dependen de la Dirección de Discapacidad, pero tenés, sí, a modo informativo, digamos, lo que puedo por lo menos decirte, hay dos tipos de pensiones, una a nivel nacional y una provincial, la provincia de La Pampa. La pensión nacional la tramitás a través del Ministerio de Desarrollo de Nación. En Santa Rosa, bueno, tenemos la pensión provincial, digamos, que también la tramitás, porque voy a dar las direcciones y quedan una cerquita de la otra, digamos. Las dos están en la calle Mármol y Civil. Una está bien en la esquina, que es la pensión nacional, y al lado se tramitan las pensiones provinciales por discapacidad. Que también dependen de este ministerio. Dependen de este ministerio del área de promoción comunitaria. Y en ¿Puedes eso citar las dos, Rodrigo? No, yo te iba a aclarar algunas cuestiones que por ahí son comunes, que yo puedo informarte, digamos. No se pueden tramitar las dos, la pensión nacional no puede, incluso si digamos, la persona está casada, el cónyuge te está cobrando una jubilación o pensión, no puede tramitarla a su vez, es un beneficio único. Y si bien se tramitan por discapacidad, la pensión nacional está pensada como porque digamos, se está trabajando también en la posibilidad de que haya una pensión por discapacidad. La que existe en la actualidad, si bien la tramitan muchas personas con discapacidad, es una pensión por incapacidad laboral, donde ellos te dan una planilla que te va a completar un médico de salud pública y te tiene que poner un porcentaje de incapacidad laboral. Está bien. Es distinto al concepto de discapacidad. Si bien las personas con discapacidad lo están tramitando, digamos. Incluso, pero se está a nivel del Consejo Federal y de distintos organismos, de distintas asociaciones, se está planteando la posibilidad de que exista, digamos, una pensión conceptualmente. Claro. Tendría que ver con que una persona puede ser discapacitada, pero puede tener aptitud laboral, en ese caso no podría tener una pensión. Incluso se da, el caso es paradójico, de niños, digamos, que tienen acceso a la pensión, pero que en realidad se estaría tramitando una pensión por incapacidad laboral, siendo un niño, digamos, es contradictorio. Y en relación a la pensión provincial, sí, algo que puedo destacar, digamos, porque es común y es una diferencia con la pensión nacional, sí se requiere contar con el certificado de discapacidad que se tramita en la dirección. Es uno de los requisitos, digamos. Cada una de las pensiones después tiene otros requisitos, por ejemplo, este tema que yo hacía mención de ser un beneficio único, en el caso de la nacional o de los ingresos, se tiene en cuenta, digamos, pero quería destacar que en la pensión provincial se necesita contar con el certificado de discapacidad.